empezar con la sesión. ¿Quién puede ser editor? Esta es la idea de esta sesión, convenceros de que alguno de vosotros se convierta en wikipedista y esté interesado en contribuir a esta gran fuente de información. Es enorme porque es el 5º sitio más visitado del mundo. Después de Google, que ya sabemos que es el gran buscador, después de YouTube, también conocemos muy bien YouTube, después de Facebook, esta gran red social, también la conocemos muy bien, después de Baidu, este ya no le conocemos tanto, aunque nos dan algunas pistas la escritura. Baidu es el Google en China, es el equivalente de nuestro Google en China. A continuación, efectivamente, la Wikipedia, después Yahoo, que también es un entorno de búsqueda muy reconocido por todos. Después el Google, pero el Google de la India, que es un Google específico en el continente índico. Reddit, que es una especie de foro que lleva funcionando ya desde hace tiempo, desde principios del siglo XXI, en el que a través de temas específicos la gente publica y hace enlaces a vídeos, hace enlaces a libros, artículos, a páginas que les interesan, lo comparten los unos con los otros y lo subdividen, lo que se llama subreddit. Uno se suscribe, tiene un aspecto un poco más, digamos, anticuado que lo que estamos acostumbrados tipo Google o así, pero tiene una posición, como veis, muy interesante en el ranking de los sitios más visitados del mundo. Continuamos con el pingüino QQ. ¿Conocéis a QQ? QQ es la red social también china, por excelencia. Es una red social en la que hay más suscripciones casi que ordenadores en China. Está muy extendido porque no solamente es una cobertura de tipo de medio social como conocemos, tipo Facebook, etcétera, sino que también se pueden hacer, tiene mail, tiene Messenger, tiene recursos en la nube, etcétera, etcétera. Entonces es súper utilizado en China. Después tenemos en 10º lugar también algo del mundo chino, del mundo asiático, en este caso, Taobao. Taobao es una especie de Amazon. Es un mundo de intercambio, de comercio, que tiene además la particularidad de que el intercambio y el comercio entre el que vende y el que compra también se puede hacer en directo, cuenta con una especie como de chat, one-one, de manera que el que quiere comprar algo y el que quiere vender pueden comunicarse y eso favorece mucho la comunicación. Evidentemente es un entorno que va mucho en la cultura china, ya sabéis que el comercio en ese mundo es algo que va con ellos desde siempre, ¿no? Este panorama de los 10 sitios más visitados en el mundo os lo pongo para que os hagáis una idea de la importancia de la Wikipedia. Y a pesar de que es una fuente de información que a lo largo de su vida, desde que se creó en el año 2001, ha ido sufriendo avatares sobre su interés o falta de precisión, sus críticas. Hay gente que está muy a favor de la Wikipedia y gente que está un poquito menos a favor. En definitiva, nosotros lo que queremos aquí es ver por nosotros mismos el interés que tiene esta fuente de información. Esta fuente de información que tiene ese nombre tan estupendo, Wikipedia, a mí siempre me gustó eso de Wikipedia, ¿no? Wiki es lo que menos conocemos, quizá. Wiki es un término hawaiano que significa rápido, ¿no? Cuando en el año 2000 Jimmy Wales, que es un empresario norteamericano, se le ocurrió la idea de hacer una enciclopedia, pues creó una dinámica a base de expertos que cada día creaban y revisaban artículos para esa enciclopedia. Ese ritmo de trabajo, de revisión, de creación más tradicional, la verdad que resultó un fracaso. Es lo que se llamó la Nupedia. Y quiso cambiar el rumbo. Se alió con Larry Sanger, que es un filósofo norteamericano, y adoptaron este término de wiki, de rápido, de darle agilidad a esa forma de crear conocimiento, y entre los dos fueron los que montaron esta fuente de información que es la Wikipedia. En 2001. Y en ese mismo año, en 2001, en enero, fue la primera entrada que se publicó, y en ese mismo año, en el mes de mayo, ya también apareció la primera entrada en español. Es decir, que el idioma español estuvo presente en la Wikipedia prácticamente desde su nacimiento. De hecho, la Wikipedia en español es la segunda más visitada, el idioma en segundo lugar más visitado de la Wikipedia, a pesar de que no está
no es equivalente el número de artículos en español que forman parte de la Wikipedia. Por eso también os animamos desde esta sesión a que os hagáis wikipedistas y contribuyamos a ese acervo de la Wikipedia. La Wikipedia la construyen más de 400.000 personas en todo el mundo. Es una enciclopedia libre y universal. Y está basada en la idea de las enciclopedias tradicionales, es decir, una aglomeración sistemática del conocimiento de la humanidad. Eso también es la Wikipedia. Hay más de 1.300.000 artículos, millones de usuarios registrados, aunque no todos esos usuarios que se registran tienen el mismo nivel de actividad. Y hay más de 290 versiones. Esto quiere decir que hay múltiples idiomas y múltiples opciones, porque Wikipedia no solamente es la enciclopedia que conocemos, es un proyecto formado por una familia que llaman ellos, ¿no? Que también hay libros, hay fuentes de información, hay noticias. Seguramente conoceréis también el Wikicommons, que es un acervo de fotografías a las que podemos recurrir. Las fotografías, lo que pasa es que sí que tenemos que tener el cuidado de estudiar cómo debemos citarlo, si efectivamente está libre de derechos, qué derechos tiene y respetarlos. En definitiva, es un proyecto de conocimiento libre para todos, en el que todos podemos participar, que está en continuo crecimiento. A ellos les gusta mucho utilizar esa imagen del puzzle, que precisamente es la imagen gráfica de la Wikipedia, ese mundo global que le faltan unas piezas, porque efectivamente es un puzzle que siempre está incompleto y en el que todos podemos participar. Son artículos que hace la gente y que tienen que estar basados en lo que llaman en la Wikipedia los 5 pilares, ¿no? Como los pilares de la Tierra, pues los pilares de Wikipedia. El primer pilar es que es una enciclopedia. Pues sí, es obvio. Bueno, según lo miremos, ¿no? En Internet ya sabemos que hay diferentes tipos de informaciones, hay portales, hay sitios, hay artículos, podemos ver las revistas, hay bases de datos, etc. Entonces la enciclopedia tiene su propia dinámica, es decir, es un conjunto de artículos en los cuales está desarrollado el conocimiento que la humanidad quiere compartir. Eso es distinto a un portal web, o es distinto a un blog, o es distinto a una red social. En segundo lugar, el pilar del punto de vista neutral. Esto es muy importante y se tiene mucho cuidado, puesto que hay 297 versiones, como decíamos antes. Quiere decir que detrás de las gentes que construyen este conocimiento en Wikipedia hay culturas, ideas, religiones, sistemas de vida, estilos de vida muy distintos. Entonces, Wikipedia siempre quiere buscar el punto de vista neutral, que sea equidistante y que no se favorezca en la medida posible ningún tipo de idea ni de conducta en especial. Ese contenido además es libre, ese es el tercer pilar. Es libre, la mayor parte del contenido se puede distribuir, se puede modificar, si bien tenemos que siempre estar pendientes de las instrucciones, de las pautas que en cada artículo encontremos sobre algún tipo de restricción, pero en general, desde luego, el contenido de la Wikipedia es libre. En cuarto lugar, hay unas normas de etiqueta, precisamente porque partimos de personas de todo el mundo con diferentes puntos de vista y formas de ver las cosas. Es muy importante a la hora de contribuir con artículos, de contribuir con información, ser muy cuidadosos, respetuosos, respetar al que ha escrito anteriormente el artículo si vamos a hacer una modificación y siempre, sobre todo, ir de buena fe. Este es un principio elemental de Wikipedia que, por otra parte, a veces se convierte en un problema o una crítica que se hace sobre Wikipedia, ¿no? Y, en último lugar, no hay normas. Pues si hay 5 pilares, ¿cómo que no hay normas? No hay normas en el sentido de que no son unas normas firmes, inamovibles. Sí que es verdad que hay una hoja de ruta, hay una manera de publicar, hay unas normas de estilo, pero se trata de que esas normas no sean una cortapisa para la publicación, todo lo contrario. De hecho, las versiones, si nos decidimos a hacer alguna contribución, las versiones se guardan, se almacenan y se estudian. La Wikipedia, entonces, no es una anarquía, aunque pueda parecerlo, porque si todo el mundo puede publicar en Wikipedia, ¿esto cómo se organiza? Bueno, pues esto se organiza
porque efectivamente hay detrás una entidad que es la Fundación Wikimedia, que os animo a que entréis a conocerla en estos enlaces que os he puesto aquí. Hay una organización a la cabeza de la cual está su fundador, Jimmy Wales. Hay una serie de administradores, que es lo que se llaman los bibliotecarios. Ese nombre de bibliotecarios no es porque ejerzan como bibliotecarios desde el punto de vista de la profesión que más o menos todos conocemos, sino porque así se decidió desde el principio adoptar esa terminología en Wikipedia de bibliotecarios. Los bibliotecarios son los que están pendientes de que los contenidos en la Wikipedia estén acorde con esos pilares que acabamos de ver, y tienen cuidado de que esos artículos, si no son adecuados, se puedan borrar. Son los únicos que pueden borrar. Los editores, nadie puede borrar un artículo en la Wikipedia, salvo los bibliotecarios. Ellos también, por ejemplo, deciden qué artículos van a la portada, porque hay una pequeña categorización en los artículos en Wikipedia respecto a los que aparecen en primera posición, que son los artículos buenos o los artículos excelentes, que van a la portada. Y eso se decide por este grupo de bibliotecarios, que son siempre los mejores. Yo os recomiendo que si os decidís a ser editores en Wikipedia, estudiéis esos artículos que aparecen en la portada, porque son siempre un ejemplo de cómo hay que hacerlo. Los usuarios, entonces, son los que publican, son los que editan, son los que consultan, y que todos forman parte de un mismo proyecto. Está organizada por lo que se llaman capítulos, grupos temáticos, grupos de usuarios, que a veces coinciden más o menos con países. Por ejemplo, en España hay un grupo, Wikimedia España, que hay un presidente, un vicepresidente. Toda esa información la tenéis en estos enlaces que os he puesto ahí. Tenéis información sobre los recursos que tienen, incluso la financiación, etcétera, etcétera. Entonces, respecto a estos wikipedistas, en primera instancia no es necesario que nos registremos para editar en Wikipedia. Sí que es recomendable. Sí que es recomendable porque a nosotros nos gusta, cuando leemos algo, algún artículo, alguna publicación, pues nos interesa saber el autor. De hecho, la autoría en general es un síntoma de calidad, es un síntoma de autoridad, es un síntoma de que lo que hay detrás está, digamos, dentro de una órbita de reconocimiento, ¿no? Por eso, si tomamos la decisión de ser editores en Wikipedia, debemos de poner un nombre completo, bien, podemos utilizar un seudónimo. Hay algunos bibliotecarios que utilizan seudónimo, pero es un seudónimo que les sirve precisamente como nombre específico por el cual son reconocidos, y si os hacéis wikipedistas veréis, conoceréis a lo largo de, a pesar de los millones de artículos que hay en la enciclopedia, se ve a las personas que tienen una tradición, que tienen una trayectoria y un recorrido. Precisamente esos que tienen un recorrido como editores en Wikipedia, esos bibliotecarios, son los que se convierten con el tiempo en esos organizadores de la propia enciclopedia. Y de hecho, cuando alcanzan las 50 ediciones, se convierten en lo que se llaman usuarios verificados. ¿Qué tenemos que evitar a la hora de contribuir con información a Wikipedia? En primer lugar, el vandalismo. En primer lugar, porque además es uno de los atributos negativos que a veces, por desconocimiento, se asocian con Wikipedia. Sí que es verdad que, efectivamente, puesto que es un sistema de subida de información libre y universal, pues la humanidad es libre también y universal, y a veces tiene intenciones negativas, digamos, ¿no? Y eso es algo que irá acompañando a la enciclopedia. Pero precisamente los administradores, los bibliotecarios, están pendientes de la eliminación de todos esos vandalismos. Para ello se sirven, por ejemplo, de herramientas como bots que están programados por los propios wikipedistas y que están continuamente pendientes de lo que se publica en la enciclopedia. Vandalismos, además, antológicos ha habido incluso contra el propio Jimmy Wales, que alguien subió una foto con unos cuernos. Eso dio la vuelta al mundo, ¿no? El propio fundador de la Wikipedia. El plagio. Esto es muy importante. En todos los órdenes de la publicación hay que ser respetuosos, está prohibido el recorta-pega,
Se pueden utilizar artículos de terceros, pero siempre citándolos, pero la información que hay en Wikipedia debe ser información original. Hay que tratar que sea, además, información relevante. Puesto que estamos en una enciclopedia, pues se trata de recopilar conocimiento que tenga un significado y que verdaderamente aporte al resto de la humanidad. Esto a veces, en una enciclopedia como esta, es más difícil, porque muchas veces entramos en Wikipedia precisamente para encontrar información que no encontramos en una biblioteca, en una enciclopedia tradicional. Es cierto que lo mismo puedes encontrar un artículo sobre la palabra antena que sobre, sobre un gran pintor español o francés. Puedes encontrar información de grandes movimientos culturales, artísticos, científicos, etc. El grado, digamos, de relevancia, también a veces, eso también está al cuidado de los wikipedistas. Los wikipedistas también pueden eliminar, es un motivo de eliminación de un artículo, si eso no es verdaderamente relevante. Porque así se evita también las ediciones promocionales, que es artículos que muchas veces escriben personas o intentan escribir incluso instituciones o entidades y que esconden detrás una cierta promoción, una cierta venta, digamos, del producto que hay detrás de esa empresa. Porque Wikipedia es una de las fuentes de información más importantes cuando hacemos búsquedas en Google o en cualquier otro buscador. Seguramente que eso ya lo habéis observado, que en los primeros resultados, si no es el primero, es el segundo, si no es el tercero, sale el artículo de la Wikipedia, si es que existe, de ese tema que estamos buscando. Y eso provoca que haya una cierta afectación de algunas entidades y también de personas de generar artículos precisamente para posicionarse en los resultados de los buscadores. Eso hay que evitarlo. Igual que hay que evitar las ideas propias en el sentido de ideas que no estén justificadas, que no haya detrás información, que no haya fuentes de información que lo acrediten y fuentes de información secundarias o terciarias, no nosotros mismos. La creación de un artículo no es escribir un artículo sobre algo que solamente yo conozco, que la información empieza y termina en mí. Hay que buscar información, hay que completarlo con libros, artículos, etc. Entonces, ¿qué es importante a la hora de editar en la Wikipedia? Pues, en primer lugar, generar estos artículos que decíamos antes que tengan valor científico, es decir, que formen parte del conocimiento de la humanidad, que tenga una gran variedad de referencias a documentos que lo acrediten. Tenemos que tener cuidado de seguir el manual de estilo de la Wikipedia, que es enorme, pero una vez que nos acercamos a esta metodología que tienen, luego digamos que no es para tanto, pero sí que es cierto que se necesita respetar una serie de reglas y de convencionalismos respecto al estilo, respecto al tipo de letra, etcétera, etcétera. No se permite cortar y pegar, aunque puede parecer lo contrario. Mucha gente piensa que justamente es eso lo que ocurre en Wikipedia, que se recorta de otras fuentes. Eso no es así en absoluto. El primer párrafo es muy importante, es igual que ocurre en los resultados en Google. El pequeño resumen, las 2-3 líneas que nos devuelve en 1 millón de resultados es lo que nos orienta sobre si debemos finalmente pinchar o no en ese resultado frente a otro. Entonces, también en Wikipedia, las primeras líneas que escribimos del artículo son las que van a parar a los buscadores y es importante que se sintetice muy bien ese artículo. Es más importante hacer un artículo con referencias, acreditado, con fundamento, con fuentes autorizadas y que sea corto a un gran artículo de páginas y páginas y páginas con un índice. Y toda la edición, no nos tenemos tampoco que preocupar por eso, es reversible. Si te equivocas, nos están guardando las sucesivas ediciones que hemos hecho anteriormente y las podemos volver a reactivar. Para que un artículo entonces sea completo, esté completo, tiene que tener enlaces. Los enlaces son anclajes, son marcas que nos llevan a otro artículo dentro de la propia enciclopedia. Si vemos un artículo en Wikipedia, que seguramente lo habréis observado a menudo, no voy a parar a entrar porque si no dilatamos mucho la sesión, sino entraría en estos enlaces, hiperenlaces que están en la presentación, podéis entrar vosotros luego y estudiarlo más despacio. Los enlaces entonces están en color azul,
El texto está en negro y hay unos términos que están resaltados en color azul y eso quiere decir que detrás de eso hay un artículo dentro de la propia enciclopedia. Entonces, la enciclopedia, lógicamente, favorece el hecho de que haya comunicación, de que haya tráfico entre unos artículos y otros. De hecho, muchas veces entramos a buscar o entramos a un artículo de Wikipedia y terminamos viendo como si estuviéramos navegando en Google. Vamos de un lado para otro a través de los distintos enlaces. Dentro de los artículos también hay enlaces que están en rojo y que no van a ninguna parte. Los que están en rojo son artículos posibles. Eso nos está dando pistas de contenidos que están sin hacer y que nosotros podemos contribuir. La contribución, además, no tiene por qué ser de crear un gran artículo. También podemos entrar a hacer modificaciones que aportan y que mejoran el conocimiento que ya existe en la Wikipedia. En segundo lugar, las referencias. Es muy importante, como decíamos ya hace unos minutos, que toda la información que se pone en el artículo esté apoyada por libros, artículos, páginas web, enlaces distintos, puede ser en formato impreso, puede ser en formato digital, por supuesto. Están numeradas los artículos, van al pie, al final de los artículos, y esas referencias además han de ser variadas. Tampoco se trata de que las propias referencias sean nosotros mismos, que eso ocurre a veces, ¿no? Que hay un artículo escrito sobre un autor y luego las referencias son los artículos que a su vez tiene publicados el propio autor. Eso no es una referencia consistente, tiene que ser variedad, porque hay que respetar ese punto de vista neutral y crítico, que es lo que le ha dado toda esta trayectoria a un proyecto como es Wikipedia. Y luego las categorías. Las categorías son las materias, palabras clave, que no se usan mucho a la hora de la búsqueda, porque la verdad es que solemos utilizar cualquier término que se nos ocurra y busca en todos los artículos, pero es interesante esta categorización, esta organización un poco del conocimiento en distintas, con términos, todos sabemos un poco ya lo que son las materias, ¿no? Que nos dan una cierta organización de la información que hay ahí. Yo insisto en que os hagáis wikipedistas con esta bola que cae. Para hacerse wikipedista es muy sencillo. Incluso no es necesario desde el primer momento, para ver cómo funciona, registrarse. Vosotros ahora entráis en Wikipedia, buscáis un artículo, miráis en el ángulo superior derecho y dice editar. Pincho y hago una modificación. Lo publico y se queda. Es así de fácil. Pero de lo que se trata es de que nos convirtamos en redactores, en editores, como pasaría con un artículo en el mundo, digamos, convencional que conocemos de revistas o de publicaciones en general, incluso en un blog. Hay que identificarse quién está detrás de ese blog, cuáles son sus propósitos, y eso es lo que nos obliga a mantener una etiqueta y una relación con el resto de las personas que están haciendo conocimiento en Wikipedia. Pero, aparte de esa forma, digamos, experimental de acercarse a la edición en Wikipedia, hay otras más convencionales. Una de ellas es a través de estas convenciones que hacen desde hace ya muchos años en Wikipedia, que es lo que se llama el editatón, que es tiene ese editatón como si fuera las pruebas, ¿no?, de Decatlón, como si fueran los antiguos griegos, ¿no?, que se reúnen un día en un sitio, un montón de personas que quieren aprender a editar en Wikipedia y que además ese día generan un montón de conocimiento sobre un asunto en particular. En este sentido, en el año 2014, el Instituto Cervantes promovió la primera editatón en España. Lo hicimos con la RAE, con la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional se reunieron 150 personas. Estuvimos ahí durante un sábado, 8 horas. Vino Wikipedia España y nos dieron instrucciones y pautas de cómo ser editores. Y en ese día pues generamos casi 50 contenidos nuevos en español sobre cultura y lengua en español con todas estas personas. Al mismo tiempo que aprendieron estas pautas, estas etiquetas, estas normas, produjeron contenido de calidad en Internet, porque utilizaron fuentes de información que les suministraron tanto en la Biblioteca Nacional como en la Real Academia como el propio Instituto Cervantes. Fuentes de información en papel, pudieron utilizar los fondos de la Biblioteca Nacional o fondos o recursos de información en línea. Esa es una manera de hacerse wikipedista muy instantánea, que es con la formación, digamos, directa de las personas que organizan.
Pero si no es así, nosotros podemos entrar en Wikipedia y crear una cuenta. Creamos una cuenta, nos registramos con un nombre de usuario, que yo recomiendo que sea un nombre que puede ser nuestro propio nombre, para que seamos, sobre todo si tenemos intención de tener un cierto recorrido en la enciclopedia, una contraseña, tiene una mecánica de inscripción igual que cualquier otro recurso de este tipo. Y luego ya nos podemos poner a crear el artículo. Para crear el artículo, insisto, podemos simplemente ir hacia la modificación, un artículo que hemos visto y podemos aportar, podemos mejorar, incluso incluir una referencia. Incluir una referencia ya es mejorar, ya es contribuir a ese conocimiento. Y si no, pues si tenemos idea de algún artículo, bien porque sabemos de antemano que no está, para lo cual en todo caso podemos hacer una búsqueda y ahí ya lo sabemos, nos ponemos a crear nuestro artículo. Y para ello también os recomiendo que miréis estos artículos destacados que están en las portadas, porque nos dan muchas pistas de lo que tiene que ser un artículo de calidad en una enciclopedia de carácter libre universal como esta. Aquí tenéis algunas referencias de expertos y algunos vídeos para ayudaros un poquito, a daros algunas facilidades para editar, y aquí iremos ampliando estos días hasta que os pasemos el PPT. Y nada más, animaros, aquí tenéis un vídeo que no lo voy a poner, ¿o sí? ¿O no? ¿Sí? Mucha gente cree que atrás de Wikipedia hay miles de empleados trabajando y escribiendo los artículos. En realidad, los que construimos Wikipedia somos voluntarios. Somos cientos de miles de personas que lo vamos creando. Yo sé que un artículo que yo escribo en Wikipedia lo van a leer en todo el mundo. Somos un montón de personas comunes y corrientes tratando de empujar el esfuerzo colectivo en pos del conocimiento más grande del mundo, y es lo más impresionante que tiene. Vos también podés. Muchas gracias a todos.